Buenas noches, vamos a ver el tema rápido de lo que es suturas. Voy a tratar de ser un poquito rápido y no tardarme mucho porque si no se va a pesar mucho el video y sobre todo necesito que ustedes vean la importancia de las suturas. La utilidad de las suturas en primer lugar es uno para afrontar tejidos, ¿no? Es lo más importante. La segunda importancia de esta es para ligar vasos, ¿no? Entonces la sutura sirve para ligar vasos como la seda, para afrontar tejidos. Tejidos que como la piel, que es el dermalón, tejidos como los músculos, que es el vicril. Entonces acá depende del órgano a afrontar. Esa es la sutura ideal que nosotros vamos a ocupar, ¿no? ¿Por qué es bien importante esto? Porque no le voy a estar yo pasando una sutura que no es al cirujano, no le voy a estar pasando una sutura que no es a la enfermera quirúrgica, tú como circulante. ¿Qué debo de tener presente antes de que yo pase una sutura? Lo que debo de tener presente es de que debo de ver qué sutura le estoy pasando. Para empezar, ¿es absorbible o no es absorbible? Si yo le paso una sutura no absorbible, quiere decir que vamos a estar hablando de cavidad, ¿sí? De absorbible quiere decir que estamos hablando en cavidad, de no absorbible estamos hablando en un área como la piel donde se pueda quitar esa sutura, ¿no? Desde ahí vamos a nosotros poder tener esa visión de que al momento de que me pidan una sutura yo sea lo más coherente y dependiendo de qué es lo que están haciendo, así mismo voy a pasar la sutura, ¿no? La FDA recomienda de que la sutura debe tener una fuerza tensil y debe tener la esterilidad. Comentarles también que el grosor de la sutura, entre más ceros tenga, es una sutura más delgada. La sutura 10 ceros, por ejemplo, en cirugía de oftalmo, la sutura del número 1, del número 2, en piel, dermalón, 3 ceros, 4 ceros, o sea, es una sutura más gruesa, ¿no? Entonces, realmente el tamaño nos va a dar a nosotros la funcionabilidad, ¿no? Y sobre todo hay suturas de 5 ceros y esas suturas de 5 ceros pues es una sutura gruesa. También tenemos los alambres que sirven para suturar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a visualizar nosotros en estas envolturas? El envoltorio externo no es estéril. La cubierta estéril está fabricada con material sintético fuerte y transparente, ¿no? Si ustedes pueden ver de que acá estamos viendo de que es un color universal como lo es el morado para el polímero de ácido glicólico o el vicril como tal. Esta es una sutura pues que es absorbible y ustedes pueden ver también de que ya trae una numeración. Este es el número 1, quiere decir que es una sutura gruesa. Trae un medio círculo que es el tipo de aguja que tiene, ¿sí? Y el punto, que hay punto triangular, hay punto circular. Entonces todas estas características debemos de nosotros de saber. Y hasta acá, si ustedes leen, es una sutura sintética absorbible, el tipo de aguja, ¿sí? Y el número de folio y de lote de donde están saliendo las suturas, que debemos tener muy al pendiente, ¿no? Algunos consejos que les pueda ayudar de que pues de menor sutura se abra en una cirugía es mucho mejor, que debemos de cuidar mucho la tensibilidad de las cirugías. Por ejemplo, el cátud crómico viene en una envoltura con alcohol y debemos de entender que hay que retirar el alcohol, dice la FDA, ¿no? Dicen los manuales de procedimientos que hay que retirar el alcohol con solución salina y van a ver muchas veces que no se les retira el alcohol, ¿no? Estas suturas traen una memoria, hay que realizar una tensión sobre la sutura para que pueda el cirujano al momento no se anude la sutura, ¿no? El cátud crómico se debe sumergir en solución salina, lo que les decía, y los empaques se envasan en seco, deben de estirarse un poco para retirar la memoria. Si se dan cuenta, sale como un churrito y ese churrito nosotros le llamamos memoria, ¿no? Las propiedades de las suturas deben ser flexibles. Si hay unos muy flexibles, tienen memoria.
tiene una fricción tisular. Ese es el resultado del tipo de cubierta y la configuración trenzada o con monofilamentos, multifilamentos, la elasticidad también, que también debe de tener una de sus características, y la tensión propiamente, ¿no? Las suturas, de acuerdo a sus materiales, se van a dividir en suturas absorbibles, son aquellas que se absorben, ¿sí? Suturas sintéticas son aquellas que no se van a absorber, ¿no? Las de origen natural son aquellas que su fabricación son con tejidos naturales o con plantas. Suturas multifilamentos, hay suturas torsionadas, que son varias fibras retorcidas en la misma dirección, o también hay suturas que son trenzadas, ¿no? Las suturas reabsorbibles sintéticas y natural se pueden llevar desde una semana hasta varios meses, ¿no? Hay suturas que el cátodo crómico que dura 21 días, hay suturas que duran 7 días. Las de origen natural se destruyen por enzimas del cuerpo, es lo que hace que se pueda absorber una sutura, que son compatibles con el organismo, y sobre todo que a través de un proceso enzimático se degradan su material, lo que hace que se absorba, ¿no? Se destruye por la hidrólisis del agua. Y este es el catgut, esta es una sutura absorbible que ustedes van a poder ver, de que el origen del catgut es de origen de oveja, ¿sí? Su disposición lo vamos a encontrar como catgut simple y catgut crómico. El catgut simple, la envoltura es amarilla, y el catgut crómico, la envoltura es de color marrón como tal. El catgut simple es digerido rápidamente por el cuerpo y puede provocar un proceso inflamatorio, ¿sí? Se deshace más o menos a los 7 a los 10 días el catgut simple. El catgut crómico dura más porque resiste más al cuerpo humano, porque tiene una característica muy importante el catgut crómico. El catgut crómico tiene sales, ¿sí? Está recubierto por sales cromadas, lo que hace que su proceso de destrucción enzimática cueste un poquito más y dura 21 días. Ambos son absorbibles. Antes de utilizarse se debe de sumergir en solución salina, lo que yo les comentaba, y además de eso se utiliza para partes blandas, como por ejemplo para útero, para amígdalas. Se utiliza para cirugía, incluso para oftalmo, ¿no? El catgut simple por color universal es amarillo, y el catgut crómico es color marrón, ¿no? Tenemos la siguiente sutura, que es el ácido poliglucólico. El ácido poliglucólico es una sutura Dexon 1 o Dexon 2, así viene también, ¿no? Así también se le denomina. El ácido poliglucólico, su utilización fue la primera sutura sintética absorbible utilizada para aproximar tejidos blandos y en ligaduras. Se absorbe a los 14 días, y su color de esta sutura es color verde y color beige, ¿sí? Que es universal más o menos. Y entonces el ácido poliglucólico es su color universal. También tenemos lo que es el bicril o también la poliglactina. La poliglactina también es muy conocida y es una sutura absorbible, es una de las más comunes que se utilizan en cirugía. Está disponible en formas trenzadas y monofilamentos. Al día 14 mantiene un 75% todavía de su resistencia, y al día del 56 al 72 se termina de reabsorber, ¿no? Su utilidad es la aproximación muy extensa de los tejidos blandos. Es la más común que utilizan los cirujanos para afrontar tejido en partes blandas, ¿no? Se utiliza para cirugía de cardio, para cirugía vascular, para neurocirugía, y obviamente el color del ácido poliglucólico es color beige, siempre lo vamos a tener el color beige, ¿no? Suturas polidexonona PDS2. Esta sutura es una sutura de monofilamento, es una sutura que pareciera de nylon, provoca poca reacción. Es más que nada, esa sutura se va a utilizar en cirugía de cardio, porque cuando ligan los vasos no meten un dermalón, meten esta sutura que se llama polidexona PDS2. Provoca muy poca reacción tisular y sobre todo se emplea en heridas
que tienen alto riesgo de infección, ¿no? A los 14 días va a conservar el 70% de su reacción tensil y su absorción se completa a los 6 meses. Imagínense qué tanto dura esta sutura adentro en cavidad para que se pueda reabsorber, ¿no? Entonces 6 meses es muy prolongado, ¿no? Poligluconato PDC2. Sí, esta sutura es una sutura de polímero de ácido poliglucólico y carbonato trimetilano. Es reabsorbible, no causa ninguna reacción tisular, es muy poco común el PDC2, de hecho lo encuentras muy difícil en el mercado, pero sí se ocupa en cirugía más que nada de cardio. A los 14 días va a conservar la tensión, se emplea para aproximar tejidos blandos, esta sutura es más utilizada en cardio y en cirugía pediátrica, que se espera un crecimiento de los pacientes por su gran propiedad que tiene de mantener la tensibilidad en lo que estén haciendo, ¿no? Las suturas irreabsorbibles o sintéticas, estas resisten a la degradación. Normalmente el cuerpo lo encapsula el tejido fibroso. Estas suturas son de las que no se absorben, se dividen en fibras naturales y sintéticas y metálicas. La seda es una sutura completamente no absorbible, produce bastante inflamación tisular, siendo el material trenzado recubierta en seda, en silicona. ¿Sí? Sirve para la aproximación de tejidos en general y para las ligaduras. Para los colores que vamos a encontrar, fíjense que tiene algo muy particular. La envoltura de la seda siempre va a ser de color azul. La seda más o menos siempre vamos a encontrar color azul y color blanco, ¿no? Y obviamente trae ahí una línea negra. Este es el dermalón, el más común, el que utilizan mucho para piel, porque pues la piel necesita que cicatrice. Imagínense meter una sutura absorbible en piel, pues obviamente a los 7 días se va a botar el punto y se va a absorber. Entonces por eso meten suturas que no son absorbibles, son fabricados por hebras multifilamento trenzado y en monofilamento. Es bastante inerte al tejido, es cortado con buena fuerza tensil, disminuye su fuerza tensil por hidrólisis, se utiliza más que nada para cerrar piel. Y estas son las suturas que son poliéster. Este es como de la consistencia, como si fueran como si fuera el hilo que ocupan para tejer los suéter, ay, se me fue su nombre ahorita. Estambre, es estambre más o menos. Gracias Valeria por apoyarme. Aquí tengo a mi nena que me está apoyando. Tiene, ¿cuántos años, Vale? Tiene 4 años y la verdad está muy atenta a la clase y discúlpeme, pero pues con ella estoy aquí grabando el video. Sutura poliéster, el famosísimo Etibón. Esta sutura es de color naranja, universal, se utiliza más que nada para cirugía de cardio, para afrontar tórax cuando hacen cardiotomías. Estas son tan fuertes, lo que hacen es de afrontar tórax, porque si meten un dermalón rompe el tejido y sobre todo es muy delgadito, no va a aguantar la tensibilidad, ¿no? Para cirugías cardíacas, para reparación de tendones, en ortopedia ocupan mucho para vasculares y en neurocirugía. El Prolene, famosísimo Prolene, es una sutura no absorbible que se utiliza mucho para cirugía de cardio. De igual manera, si se dan cuenta, el Prolene, si quieren ligar un vaso en la cavidad torácica, imagínense que ese vaso, la sutura que tú le apliques no logre su tensibilidad, pues se rompe la sutura. ¿Y qué va a empezar a tener el paciente? Pues sangrado, ¿no? Para la aproximación de tejidos y para ligar, para eso se ocupa lo que es el Prolene. También tenemos suturas como lo que son suturas de aceros inoxidables, como el propio alambre, y en donde utilizan mucho esta cirugía, en cirugías de trauma, ¿no? Trauma y ortopedia, pues para aproximar hueso como el esternón, las costillas, para el cierre de heridas,
¿no? Y para suturas, para cirugías de fémur. Entonces, eso es en cuanto a las suturas. Dentro de las suturas vienen las agujas, ¿no? Hay agujas que se clasifican sin hebra, y la curvatura y la forma y la punta. Normalmente ya todas las agujas ya vienen con su respectiva sutura, ya no hay que colocarle la sutura, ¿sí? El ojo de aguja cerrado francés o con resalto y sin ojo a traumática, ¿no? La sutura doble, con doble aguja, como el Prolene es una de las suturas que trae doble aguja, doble armada le llaman. Entonces, normalmente todas las suturas nada más traen unas agujas, pero las que traen dobles se le llama doble armada, ¿sí? Esto les decía yo, la curvatura de las agujas, ¿no? Hay agujas 3/4, hay agujas 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, ¿sí? Entonces, las más comunes va a depender del tipo de cirugía que yo vaya a realizar. Como la de 1/4 se ocupa mucho para ojo o para microcirugía, la de 3/8 se ocupa mucho para músculo, para nervio, para vaso. La de medio, la aguja de medio círculo se utiliza mucho, que es la más común, la más normal, que para tejido blando, para gastro, para gineco, para cavidad nasal, para cavidad oral. Y la de 5/8 se utiliza mucho para tejidos profundos por el tipo de sutura que es, ¿no? Que tiene que hacer mayor la curvatura, ¿no? Las agujas, ¿por qué es importante que yo les mencione todo esto? Porque cada sobrecito te va a describir la aguja, te va a describir la sutura, y te va a describir también el tipo de sutura que estás solicitando, o lo que le vas a administrar al paciente, ¿no? Las agujas, las puntas, hay punta roma, hay punta redonda, agudizada. La punta roma es sin filo, no corta. Para cirugía, por ejemplo, de hígado, utilizan mucho punta roma, ¿no? Por lo que no es traumática, ¿no? La redonda y agudizada. Esta aguja se utiliza mucho para peritoneo, para duramadre, para tejidos del aparato digestivo y genitourinario, biliar y vascular. La cortante tiene 3 puntas como un triángulo que se llaman cortantes invertidas, que es una de las más comunes que utilizan, ¿no? Y ahí vamos a ver el tipo de punto que tiene la aguja, porque todo tipo de agujas vamos a encontrar en los sobrecitos, ¿no? Y hay que identificar, el más común es esta, ¿sí? En punta, ¿no? Que tiene en punta. O también hay punta roma, punto triangular, ¿sí? Entonces, al final van a ver ustedes cómo es importante que ustedes sepan el tipo de aguja, ¿no? Y obviamente, estas son las suturas que ustedes van a encontrar en cirugía. Las suturas continuas inician acá, ponen un nudo acá, se vienen entrelazando, y es una sutura continua. Suturas en jareta, por ejemplo, en cirugía de gastro, para hacer gastrostomías, meten en jareta, rodean lo que es el estómago, donde va a estar en la incisión, para que entre lo que es la sonda Foley o Nelaton, la que le instalen. Entonces se utiliza mucho para cirugía de gastro. Lo que hacen es rodear el músculo, sobre todo el área a operar, y para que puedan realizar una buena sutura, ¿no? Estas son continuas separadas, ¿sí? O también llamados colchoneros, ¿no? Entonces, estas son suturas separadas, que son fáciles de hacer. Estas suturas son colchoneros. Si se dan cuenta, entran aquí, salen acá, se vienen para acá y salen acá, y aquí hacen el nudo, como si fueran en forma de cuadrado. Esas suturas son colchoneros como tal, no horizontales. Las suturas de selección, el nombre de la sutura, la medida de la sutura y el tipo de aguja es lo que nosotros vamos siempre a tener presente para seleccionar una sutura, ¿no? Y también vamos a tener de que ya existen muchos avances en cuestión de sutura, y vamos a tener gomas de fibrina, ¿sí? Son como si fueran silicón, se pegan y se afrontan los tejidos.
y automáticamente pega, ¿no? El metilacrilato también se utiliza mucho. Esta metilacrilato se utiliza más en escroto porque ya ahí es menos doloroso y lo que no quieren es estarle manipulando más a los pacientes esas áreas donde son bien delicadas, ¿no? Bueno, ya vimos los tipos de sutura, vamos a ver ahora los tipos de heridas, ¿sí? Vamos a ver de que hay heridas limpias contaminadas. ¿Cuáles son las suturas heridas limpias, no? Son de las que tuvieron del 1 a un 5% de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la artroscopía, la vitrectomía, la resección neuronal, no están infectadas, es una cirugía limpia, tiene un cierre primario, todos los planos se cierran con puntos, o sea, es la cirugía más normal que pudiéramos tener, pero nosotros le llamamos heridas limpias. Hay heridas limpias contaminadas que tiene un riesgo posoperatorio del 3 al 7%, o incrementa un poquito más el riesgo, por ejemplo, en la citoscopía, en la extirpación de lesiones bucales. Se ingresa al aparato digestivo genitourinario sin que exista alguna contaminación, o sea, es un poquito más invasiva. Se evidencia de infección o violación importante de asepsia. Incluye cirugía de apéndice, biliar y orofaringe. Entonces, realmente, cuando entran ya a un órgano, nosotros le llamamos heridas limpias, contaminadas, ¿sí? Y heridas contaminadas, ¿ves? Porque existe un mayor riesgo de infección. Por ejemplo, la extirpación del apéndice, cuando se perfora el apéndice, la extracción de objetos de metal dentro del abdomen, heridas quirúrgicas accidentales, de esos que chocaron y que tienen perforación accidental, ahí estamos hablando de una cirugía contaminada, ¿no? Y hay heridas sucias o infectadas, de esas que son de cierre de tercera intención, o sea, que pasan a cada rato a quirófano para que entran al lavado para un drenaje de abscesos, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay vísceras perforadas, y entonces esos son los tipos de heridas, ¿no? Y entonces acá hay cierre de heridas de primera intención, de segunda intención. La cierre de herida de primera intención es la más común que ustedes puedan ver, es una cierra rápida, afrontan tejidos en una cirugía normal y obviamente no hay ningún problema, ¿sí? La cicatriz es mínima sin ningún proceso de infección. Cierre de herida de segunda intención es porque realmente hubo un rechazo, ya sea a la sutura, a los tejidos, a la prótesis. Se rechaza la mayoría de los puntos cuando hay inflamación, existe fagocitosis y las enzimas bacterianas, empieza a haber pus. Entonces estamos hablando de una cierre de herida de segunda intención. Y de tercera intención es un cierre de herida de postergado, tardío, de esos pacientes que entran 3 veces, 4 veces al lavado quirúrgico, que entran a exploración 4 veces, 5 veces. Ya estamos hablando de un cierre de herida de tercera intención, ¿no? Puede tener bordes desgarrados y débiles que pueden curar después de aproximarse. Bueno, compañeros, alumnos, les pido, yo creo que esto fue algo rápido, porque el tiempo nos come, pero sin embargo yo les quiero decir de que ustedes, de acuerdo al tipo de cirugía, vamos a poder nosotros dar la mejor sutura. Por ejemplo, si veo que está suturando piel, lo más fácil es dar una sutura que no es absorbible como lo que es el Dermalón, ¿sí? Si veo que está suturando cavidad, boca, si veo que está suturando a lo mejor útero, yo voy a dar una sutura que es para eso. Por ejemplo, el cátodo crómico. Si veo que va a ligar vasos, yo inmediatamente le paso una seda, 2 ceros, 3 ceros. Si yo veo que va a ligar estómago y va a poner una jareta, pues yo le paso la seda. Si yo veo que va a ligar lo que son las trompas uterinas, va a ser OTB, pues saben que si ligan meten seda o cátodo crómico. Sabemos que el cátodo crómico más o menos absorbe, mantiene su tensibilidad hasta el día 21, pues tarda mucho su preciosa absorción. Bueno, pues esto es a grandes rasgos de lo que son las suturas. Ustedes ya vieron suturas, vimos el tema de las agujas,
vimos el tema de tipos de heridas, limpia, contaminada, sucia, contaminada. Vimos lo que es los tipos de sutura que se ocupan, el punto continuo, el punto colchonero, punto encuadrado. Entonces, los tipos de sutura que hay y por último vimos lo que son los cierres de primera intención, de segunda intención, de tercera intención. Es importante que ustedes recuerden todo esto y pues por el momento yo sería todo lo que yo les pudiera dar y les mando un fuerte abrazo.